Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Estamos transmitiendo, como siempre, desde el sureste mexicano para el mundo. El día de hoy estaremos abordando el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y también contaremos con las cápsulas informativas de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones IMUMI, desde El Salvador con Radio Victoria, saludos hasta Cabañas, y desde Foca de Comunicación, Erika Vázquez. Pero antes de empezar con toda esta información, les dejamos los números en cabina de CIMAC Radio, que es 5535084761. Pueden mandarnos sus sugerencias o comentarios, siempre estamos atentas a sus peticiones. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. El 12 de septiembre de 1978 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la primera conferencia internacional de cooperación técnica entre países en desarrollo. A partir de entonces se ha ido construyendo la cooperación sur y esta ha ido evolucionando a la par de los enormes desafíos que enfrentan nuestros países. Nosotros en CEGIP contamos con un sello identitario de nuestra institución, que es el Informe de Cooperación Sur-Sur y Triangular, que presenta y hace visibles las iniciativas, las acciones y los proyectos de cooperación de todos nuestros países miembros. La cooperación Sur-Sur es una herramienta potentísima para alcanzar el desarrollo de los países de nuestra región. Así se ha conformado en estos últimos años, en los que los países han impulsado más de 10.000 iniciativas de cooperación Sur-Sur para hacer frente a todas las dimensiones medioambientales, económicas, social del desarrollo, y se confirma a través de los datos que tenemos como una herramienta de lo más potente para avanzar en el desarrollo sostenible y en la mejora del bienestar de nuestros pueblos. Erika Vázquez nos comenta. Cada 12 de septiembre se conmemora el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad, la igualdad y el trabajo en conjunto entre los países y comunidades del sur global. La relevancia de este enfoque está en que las soluciones construidas desde contextos semejantes son más efectivas, sostenibles y adaptadas a las necesidades locales. En temas como la migración, la salud, la igualdad de género, el cuidado del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos, este modelo de colaboración
ha demostrado ser un camino posible para construir un desarrollo más justo. Para las organizaciones de la sociedad civil, esta conmemoración significa mucho más que una fecha simbólica. Es una oportunidad para visibilizar sus luchas locales y regionales y conectarlas con debates internacionales. Abre el camino para la articulación de redes y alianzas, tanto dentro de América Latina como con África y Asia, fortaleciendo la voz colectiva frente a los retos comunes. Fomenta el intercambio de metodologías comunitarias, estrategias de incidencia y experiencias exitosas que pueden ser replicadas en distintos territorios. Y sobre todo, refuerza la legitimidad y la incidencia social al recordar que las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil no son receptoras pasivas de ayuda, sino protagonistas activas en la construcción de soluciones. La cooperación Sur-Sur también reconoce el valor de los saberes ancestrales, de la resistencia de los pueblos y de la creatividad con que las comunidades han enfrentado históricamente las desigualdades, desde prácticas de economía solidaria hasta proyectos de salud comunitaria o iniciativas de justicia climática. El Sur Global demuestra que las respuestas nacen también desde abajo y desde adentro. Hoy más que nunca, en un mundo atravesado por crisis sociales, económicas y ambientales, este 12 de septiembre nos recuerda que la unidad para la colaboración y la solidaridad entre los pueblos del sur son herramientas fundamentales para avanzar hacia un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible. En CIMAC Radio, queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535-084761. 5535-084761. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. Hace 10 años, cuando comenzó a crecer el discurso antimigrantes en Estados Unidos, personas migrantes y organizaciones civiles como el Instituto para las Mujeres en la Migración impulsamos cambios claves para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en retorno a México. Gracias a ese esfuerzo, se eliminaron obstáculos como la postilla y la traducción oficial de documentos escolares y se permitió la inscripción escolar sin una CURP. Estos avances se formalizaron en el Acuerdo 286 y las normas de control escolar
escolar de educación básica. Hoy, ante un nuevo endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, muchas familias están regresando forzadamente a México. Sin embargo, aunque existe un marco legal claro, en la práctica persisten barreras. Escuelas que aún niegan inscripciones por falta de una CUR o piden traducciones innecesarias. La Secretaría de Educación Pública ha dicho estar preparada y tener un protocolo desde 2022, pero este no se aplica de forma efectiva. Esto vulnera el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes. Por lo que hacemos un llamado urgente a todas las autoridades educativas de todos los niveles escolares, pues se necesita difundir las normas, capacitar a las escuelas y adecuar el sistema para que ninguna niña, niño o adolescente migrante quede fuera de las aulas. El regreso a clases debe ser sin exclusión. La ley ya está escrita, ahora toca cumplirla. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Programa de Salud Integral y Género informa. Habla Elvi Pilicastro, cocoordinadora del Programa de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación. En este año de la mujer indígena, alzamos la voz de nuestras ancestras, porque aún las parteras no somos reconocidas con la legitimidad que nos corresponde. El 4 y 5 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, nuestra hermana Lucía Méndez, mujer indígena y partera, coordinadora de nuestra área, estará presente en el encuentro anual como parte de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional Política de las Mujeres Indígenas. Desde ahí, proclamará nuestros derechos, reclamará la legitimación de las parteras en México y recordará que somos nosotras las parteras quienes hemos estado y seguiremos estando en la primera línea de atención, recibiendo la vida, acompañando a las mujeres, sosteniendo a las familias y defendiendo nuestros territorios. Porque partería es resistencia, es memoria, es futuro, y en cada nacimiento renace también la esperanza de los pueblos. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. Un saludo fraterno desde Radio Victoria en Cabañas, El Salvador. Yo soy Edilberto Escobar y hoy compartimos desde esta zona del mundo la nota informativa. Y les cuento que la falta de datos estadísticos sobre la situación de las mujeres en el departamento de Cabañas motivó a la colectiva feminista de El Salvador a elaborar un diagnóstico sobre brechas de género en la zona. El estudio aborda aspectos económicos, violencia de género, derechos sexuales y reproductivos, migración, entre otros. Uno de los hallazgos más representativos está relacionado con el acceso al trabajo y a un salario mínimo. Mientras que el 68.7% de los hombres logra emplearse con un salario base, solo el 31.3% de las mujeres consiguen esta condición, explicó Verónica Salazar de la colectiva feminista. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los hombres sí encuentran trabajo con el salario mínimo, sin embargo las mujeres encuentran pero con menos oportunidades, o sea, las mujeres tienen menos oportunidades de acceder al trabajo a un salario mínimo. Por otra parte, el diagnóstico señala que el 60.3% de las mujeres entrevistadas reconoció que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.
Como vemos, el diagnóstico nos está diciendo que las mujeres, a pesar de que no tienen un empleo formal, no llegan ni siquiera al salario mínimo, pero son ellas las que se están, las responsables, digamos, son ellas las que están asumiendo la responsabilidad del cuidado y de manutención de sus hijos y de sus hijas. Esa es una gran brecha de desigualdad. En el ámbito agrícola, el 50% de las personas encuestadas dijo dedicarse a la producción de granos básicos como maíz, frijol y maicillo. Sin embargo, de ellas, apenas un 40.6% de las mujeres tiene acceso a la tierra, frente a un 59.4% de hombres. Pero ya si te hago un análisis general de todo, la mayoría produce en tierras de alquiler o en tierras familiares. Y las mujeres siguen siendo las que no son propietarias de sus terrenos, sino que son mayoritariamente los hombres o de una persona familiar. Entonces, el dominio sobre el bien para la producción, o sea, la tierra, está mayormente en manos de hombres. El documento también resalta que son las mujeres quienes continúan asumiendo la responsabilidad de garantizar el agua en sus hogares, una tarea cotidiana que recae casi en su totalidad sobre ellas. Preguntábamos, por ejemplo, quién hace la labor de acarreamiento de agua, de acarrear el agua, y nos encontramos que el 72.7% de las mujeres respondieron que ellas solas, que ellas lo hacen, frente a un 55.6% que dicen lo hago yo y lo hago con mi pareja o con otro hombre. Pero entonces, si analizamos las cosas, seguimos siempre siendo las mujeres las responsables y lo del acarreo de agua está muy vinculado también a las tareas domésticas. O sea, las mujeres van a traer agua porque asumen todas las tareas domésticas. Finalmente, el diagnóstico enfatiza que las labores de cuidado siguen limitando la participación política de las mujeres en Cabañas y alertan que la violencia, incluida la violencia sexual, continúa siendo una realidad que afecta fuertemente sus vidas. Con estos datos estadísticos de la situación de las mujeres en esta zona de El Salvador, nos despedimos. Ha sido un gusto informar para el programa Las Moradas. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala, des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Regresamos aquí a tu espacio, Las Moradas, como siempre,
hacemos un cierre del programa y el día de hoy estuvimos abordando el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y también desde el programa de salud, de formación y capacitación estuvimos abordando el tema de la partería tradicional, que es un movimiento que se llama Nish Ishim aquí en el estado de Chiapas, el cual Formación y Capacitación y GPA han impulsado a través desde del 2013 hasta la fecha. Hay muchos logros, muchos retos, muchas cosas que han pasado durante todos estos años, pero las compañeras siguen trabajando desde sus comunidades en la atención materna de manera humana, de manera de acompañamiento hacia las mujeres mexicanas y mujeres migrantes que vienen a México embarazadas y no pueden ser atendidas por los hospitales por la falta de estos, por la falta de atención a la salud y también al miedo a ser deportadas. Entonces las mujeres parteras toman esta responsabilidad de atención de la mejor manera y se van capacitando cada vez más y más en emergencias obstétricas, y el movimiento se llama Nishishim y aparte pertenecen al Movimiento Nacional de Partería. Tenemos una red enorme sobre el trabajo de salud y la partería tradicional, con muchos talleres y mucha capacitación sobre emergencias obstétricas. El trabajo de la partería es tan importante porque si no fuera así, habría tanta mortalidad materna en Chiapas y en México, porque en todos lados de la República Mexicana hay parteras tradicionales que atienden y acompañan a todas estas mujeres en sus procesos de maternidad y del embarazo, durante el embarazo, antes, durante y después. Es muy difícil cuando se habla de la partería porque los médicos o las médicas siempre están en medio de este tema, que si no estudiaron entonces no es lo mismo, y entonces siempre tienen esa confrontación, pero al final es que los saberes ancestrales pues son los saberes ancestrales y tienen un reconocimiento a nivel de comunidad. Son las médicas y los médicos de sus comunidades al fin de cuentas, y también conocen de plantas y de herbolarias y de donde se sacan los medicamentos que todos y todas tomamos. No es algo diferente, simplemente es la esencia, y hay otras formas también de curar a las personas que no sea a través de estas farmacéuticas inmensas. Hay muchas cuestiones naturales que pueden servir para exactamente lo mismo. Entonces esta combinación de saberes no es que uno sea mejor o peor, simplemente que hay una oportunidad para ambas partes y cuando se unen son mucho más poderosas. Entonces creo que precisamente una de las cuestiones que tiene la partería comunitaria es precisamente eso, cómo se están capacitando cada vez más y más y más en este movimiento de parteras Nishishim para poder tomar más capacitaciones y poder ser mucho más eficaces en la atención a las mujeres y también poder brindar una pronta atención médica de hospital, canalizarlas si en dado caso así se requiere. Y para eso también hay que tener un conocimiento para poder decir, no, hasta aquí puedo yo, vámonos, no vamos a poder, hay que llevarla al hospital. Todo tiene un porqué, todo tiene un orden y precisamente las dos partes hacen su chamba, hacen su trabajo y un labor tan importante, pero tan importante en sus comunidades. Y bueno, precisamente la Cooperación Sur-Sur habla sobre todo lo económico, político y social que representa esta cooperación entre países, que además como latinoamericanos y sudamericanos nos incluye, como centroamericanos y como americanos, porque al final somos parte de América y la cooperación entre países es muy importante para poder tener un desarrollo comercial, un desarrollo interno bruto también al mismo tiempo, de manera mucho más sustancial y que beneficie sobre todo a la población de cada país. Aunque en general eso no es lo que pasa, pero hay muchos países que tienen mucho más conciencia de su población y protegen mucho más a sus ciudadanos
y ciudadanas, y México no es precisamente la mejor defensora de sus productos que importamos, pero también es verdad que la cultura existe dentro de México y de muchos otros países que están cuidando la naturaleza, están cuidando las producciones, y esto también tiene un impacto económico hacia la población, un impacto social y político también para México. Entre más se cuide, más se le invierta, más se respeten los campos y la naturaleza y las producciones y los tratados de libre comercio, podrán ser productivos para el país. Pero si no se ponen una reglamentación, si no se pagan precios justos, si se paga mano de obra barata por productos de calidad, pues ahí es donde hay siempre un desbalance en los salarios, en las condiciones de las personas que trabajan en el campo, de las personas que trabajan también dentro de las empresas y no tienen un seguro o tienen empleos muy volátiles. En fin, todo lo que tenga que ver con cuestiones laborales también es un impacto económico para los países en toda América. Y bueno, siempre hacemos esta reflexión sobre qué mundo queremos, cómo queremos ser parte de esta sociedad en la que nos tocó vivir, y qué retos tenemos como civiles, como sociedad, y también el derecho que tenemos de exigir al Estado de que nos dé respuestas, que para eso les pagamos su salario. Y con esto terminamos el día de hoy y nos escuchamos hasta la próxima. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.